buenos días. Sean bienvenidos a través de las plataformas de streaming de Zoom y Facebook a Ciencia en Directo, un programa del Colegio de Sinaloa en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos complace recibir en este ciclo académico a la doctora Miriam Velasco Torres. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, quien nos presentará una conferencia muy interesante: dimorfismo sexual en el síndrome metabólico y su impacto en el mecanismo de resistencia a la insulina. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien participará al final en la sesión de preguntas a través del chat. Les quiero comentar, amigos, que en esta charla la doctora Miriam nos va a platicar sobre cómo el consumo elevado de dietas hipercalóricas, que todos conocemos como comida chatarra, bebidas azucaradas, y la baja actividad física han contribuido al desarrollo de obesidad y síndrome metabólico, que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y otros problemas de tipo cardiovascular. Y en este inter también nos va a platicar sobre cómo esto llega a ocasionar obesidad central, hipertensión, alteración en la glucosa, resistencia en la insulina, entre otros temas de sumo interés para el área de las ciencias biomédicas y también, desde luego, para el público en general. A continuación, yo voy a presentar una semblanza de la doctora Miriam Velasco Torres. Ella es doctora en Ciencias Fisiológicas con especialidad en Fisiología por el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima, donde también cursó la maestría en Ciencias Fisiológicas en la misma especialidad. Actualmente es investigador asociado tipo C interino en el Departamento de Neurociencia Cognitiva del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, como ya dije. De forma profesional, ella ha realizado estancias postdoctorales en el laboratorio de la doctora Marcia Iriar Urdanibia, en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, así como en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido responsable del curso Fisiopatología del Síndrome Metabólico y la Diabetes mellitus, impartido en el mismo Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, en el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas. Y como docente ha sido profesora invitada en numerosos cursos, algunos de ellos como Biofísica de la Actividad Eléctrica Celular, Comunicación Neuronal, Neuropatología, Optogenética, Conceptos y Aplicaciones, entre otros. Y bien, para dar un mensaje de bienvenida a nuestra invitada, yo voy a ceder el uso de la voz al maestro Carlos Barajas. Gracias, maestro Guerrero, por la presentación. Muy buenos días, Miriam Velasco. Gracias por estar con nosotros. Te doy la más cordial de las bienvenidas a Sinaloa a través de este medio, esperando que pronto te tengamos de manera presencial aquí en el estado. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, y de los que orgullosamente colaboramos en el Colegio de Sinaloa, te damos la más cordial de las bienvenidas. Al igual que a nuestra audiencia que nos sigue a través de Zoom y de Facebook Live. Este es un evento que está en vivo. Al final de la presentación de Miriam, vamos a abrir el chat para la serie de preguntas que pueda tener nuestro auditorio. Obesidad, no se diga más. Adelante, Miriam, la voz es tuya. Gracias por estar con nosotros. Déjenme compartir mi pantalla. ¿Ven ahí la presentación? Sí. Perfecto. Déjenme por acá. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y muchas gracias al Colegio de Sinaloa, a la presentación de la maestra Trinidad Guerrero y al maestro Carlos Barajas. Muchas gracias por la invitación. Y también quiero agradecer a la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM por acercarnos a estas plataformas que nos permiten hablar de las cosas que hacemos en el laboratorio, de las cosas que nos gustan y que nos apasionan
Entonces, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre como ya lo mencionaban, sobre el síndrome metabólico. Este tema ha sido un tema de estudio central y muy importante en nuestro grupo de trabajo desde hace ya varios años. Y en esta ocasión, pues justo quiero mostrarles lo que hemos nosotros observado en cuanto al desarrollo del síndrome metabólico en machos y en hembras, y cómo estas diferencias en este desarrollo que nosotros encontramos, pues pueden repercutir en el mecanismo o en la manera que se genera resistencia a la insulina en un modelo en rata. Entonces, para ponernos en contexto, pues ustedes, este es un tema que muy seguramente todos lo tienen como muy presente, el tema de la obesidad. Ustedes saben, la obesidad es un problema de salud no solo en México, sino en todo el mundo. Tan solo en nuestro país, de acuerdo con la última encuesta de Ensanud, el 75% de la población padece sobrepeso u obesidad. Y de acuerdo a la encuesta anterior, este porcentaje pues, ha ido incrementando conforme hemos avanzado, ¿no? La obesidad es un problema que puede ser una enfermedad que se genera por factores ambientales, dentro de los que se incluyen pues, la mala alimentación, el consumo de bebidas hipercalóricas, ricas en lípidos, en carbohidratos, y el consumo también de bebidas azucaradas como los refrescos, los jugos. Y no es solo lo que comemos o el exceso de comida, sino también pues, el dejar de hacer actividad, de movernos, y muchos de nosotros, bueno, en estos momentos de pandemia, pues hemos pasado mucho más tiempo sentados frente a la computadora, o algunos, en el peor de los casos, sentados frente a un televisor, ¿no? Y todo esto contribuye a que se genere obesidad. Además de que existen factores genéticos que pueden contribuir a esta obesidad. La enfermedad de obesidad es un problema importante, serio, pero quizás la cosa más relevante con la obesidad es que aumenta la susceptibilidad a desarrollar otras patologías, entre ellas, pues, síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Y el síndrome metabólico es un conjunto de signos o entidades, todas de origen metabólico, que incrementan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y problemas cardiovasculares. Y últimamente se ha propuesto también que estas entidades o este grupo de signos metabólicos pueden también propiciar el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Entonces, de acuerdo, hay varias instituciones a nivel mundial que han definido el síndrome metabólico y han propuesto criterios para definir el mismo. Entonces, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen 5 signos que describen o forman parte del síndrome metabólico, y entre ellos está pues, la obesidad central con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Esto lo pueden checar ustedes mismos, teniendo en cuenta su peso corporal y dividiendo entre su estatura al cuadrado. Entonces, arriba de un valor de 30 o mayor, ya se considera obesidad central. Además, el síndrome metabólico incluye dislipidemias. Esto quiere decir que hay un aumento en la cantidad de lípidos en el plasma o en la sangre de las personas. Y hay diferentes tipos de dislipidemias. En el caso del síndrome metabólico se refiere a un aumento en la cantidad de triacilgliceroles o de triglicéridos y una disminución del colesterol del bueno, este colesterol HDL que viaja a través de la sangre y recolecta colesterol para llevarlo a tejidos como el hígado desmetabolizado. Entonces, digamos que nos ayuda a quitar las grasas de la sangre, y en el síndrome metabólico está reducido. Y otro de los signos que forman parte del síndrome metabólico es la alteración en la glucosa de ayuno. Esto quiere decir tener valores de glucosa mayores o iguales a 110 miligramos por decilitro,
Además, y hasta 125 miligramos por decilitro. Además de eso, presentar un aumento en la presión arterial o hipertensión y finalmente resistencia a la insulina, que desde que se describió por primera vez este síndrome, se planteó a la resistencia a la insulina como uno de los factores principales en la fisiopatología de este síndrome. Cuando se dice que una persona tiene síndrome metabólico, de acuerdo con estas organizaciones que han definido el síndrome, pues se dice que con presentar 3 de estos 5 signos que yo les muestro aquí, se diagnostica a una persona con síndrome metabólico y pueden ser en las combinaciones que sean. Entonces, existen diferentes factores que pueden propiciar el desarrollo del síndrome metabólico y ya hablábamos de las dietas y el estilo de vida, la baja actividad física, pero hay otros, entre ellos la educación, la región geográfica, la raza, la edad, y uno de estos factores importante es el sexo. Y esto porque pues los hombres y las mujeres no somos iguales, ni anatómicamente ni metabólicamente hablando, ¿no? Entonces, se ha propuesto, de hecho, que el síndrome metabólico es distinto entre mujeres y hombres, y es decir, hay un dimorfismo sexual en el síndrome metabólico, y se han descrito algunas diferencias en prácticamente todos los signos que forman el síndrome metabólico. Entonces, vean, aquí les estoy mostrando en cuanto a la obesidad. La obesidad hay una adiposidad mayor del 38% en las mujeres, comparado con un 36.9% en los hombres. Y ustedes podrán pensar que esta diferencia del 1% pues, no es tanta. Sin embargo, el tema aquí es dónde se guarda esa adiposidad. Y esto en las mujeres acumulamos más grasa subcutánea, es uno de los tipos del tejido adiposo, que está localizado inmediatamente por abajo de la piel, como su nombre lo indica, y mientras que en los hombres esta adiposidad se guarda principalmente en la región de las vísceras y generan esta forma o esta obesidad en esta pancita, y de hecho en estos esquemas se refleja más o menos la distribución o estas diferencias en la distribución del tejido adiposo entre hombres y mujeres. Vean ustedes que en las mujeres pues está localizada principalmente en la región femoral y en glúteos. Entonces, además de esto, la adiposidad visceral ha sido, pues, yo creo que existen muchas evidencias que tiene una alta relación con problemas cardiovasculares, lo cual pues, la hace, digamos, de importancia metabólica y patológica. Entonces, esta es una de las diferencias importantes. Y en cuanto a la hipertensión, es mucho más frecuente la hipertensión en los hombres y sobre todo en etapas, se pueden presentar desde etapas tempranas del desarrollo. Después de la pubertad puede comenzar a haber problemas de hipertensión, mientras que en las mujeres es mucho más común observar la hipertensión después de la menopausia. Además, en el tema de las dislipidemias o de la cantidad de lípidos en la sangre, debido probablemente a esta adiposidad visceral, los hombres tienen un perfil lipídico patogénico importante en comparación con las mujeres. En cuanto a la resistencia a la insulina, es más común la alteración de la glucosa de ayuno, tener los niveles de glucosa entre 110 a 125 en los hombres, mientras que en las mujeres es más común observar alteraciones en la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, a pesar de que tanto hombres como mujeres desarrollan resistencia a la insulina, pues se desconocen cuáles sean los mecanismos que participan en la generación de esta resistencia a la insulina, y
pues para hablar sobre la resistencia a la insulina, les mencionaré que la insulina es una hormona anabólica muy importante que participa, bueno, que es liberada, antes de eso, por el páncreas, que es una glándula mixta que está localizada entre el duodeno y de este lado estaría el vaso. Esta glándula tiene un componente endocrino que representa tan solo el 2% de esta glándula, y que está formado por 5 tipos celulares que liberan diferentes tipos de hormonas que participan en la homeostasis de los nutrientes. Entonces, la insulina es liberada por las células beta, que además son las más predominantes en estos islotes pancreáticos, ocupan entre el 70 y el 80%, y aunque hay receptores a insulina en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, en muchos casos se desconoce cuáles son las acciones que estaría llevando a cabo la insulina. Sin embargo, se tienen algunos órganos que han sido más estudiados y donde se conocen mucho mejor las acciones de la insulina y donde hay más receptores a insulina, y entre ellos está el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Y todos estos son llamados en conjunto pues, órganos blancos de la acción de la insulina. Entonces, la insulina, como les decía, es una hormona anabólica. Esto quiere decir que es una hormona de síntesis de nutrientes que se van a guardar en estos órganos. Entonces, la insulina aumenta la captura de glucosa, promueve la síntesis de glucógeno, que es una molécula, un polímero de moléculas individuales de glucosa, que es la manera en que tenemos de guardar glucosa en nuestro organismo y que se lleva a cabo principalmente en el músculo y en el hígado, y también promueve la síntesis de proteínas, síntesis de lípidos y principalmente, ¿no? Entonces, cuando la insulina deja de realizar estas acciones en estos órganos blancos, se dice que ocurre una resistencia a la insulina, que no es otra cosa más que una reducción de las acciones de la insulina sobre sus órganos blancos, y esto generalmente se ha asociado a una pérdida en la vía de señalización de la insulina. Y esto de la vía de señalización de insulina no es otra cosa más que una serie de reacciones que ocurren dentro de las células una vez que la insulina se une y que hay una comunicación entre diferentes moléculas, sinasas, que llevan a cabo una función, estas funciones biológicas. Entonces, cuando hay un cambio en la comunicación de estas moléculas, entonces se produce una resistencia a la insulina. Este esquema es un ejemplo o un dibujo, digamos, muy simplificado de una de las vías canónicas de la insulina, la vía de PI3K-AKT, que es a través de la cual la insulina realiza prácticamente todas sus funciones metabólicas, estas que les hablaba anteriormente. Entonces, esta vía de señalización comienza cuando la insulina se une a su receptor. Este receptor sufre una transfosforilación, se activa, y una vez que se activa, puede fosforilar a otras proteínas. Una de ellas en esta vía, la primera, es una sinasa que se conoce como sustrato del receptor a insulina, por sus siglas en inglés IRS1. Esta sinasa a su vez va a fosforilar a otras proteínas río abajo hasta llegar a una proteína que es una sinasa de proteína B, o conocida como AKT, la cual requiere ser fosforilada en 2 sitios a través de una sinasa llamada PDK1 y otra que se conoce como mTOR complejo 2, en estos sitios que ustedes ven aquí, que es una serina en la posición 473, y cuando esta sinasa es fosforilada, se activa y da origen a una serie de señales a diferentes moléculas, a través de la cual regula muchos procesos, entre ellos la translocación de GLUT4 a la membrana, a través del cual captura glucosa, o la formación de las moléculas de glucógeno o del glucógeno. Y además
esta puede también activar a una sinasa conocida como mTOR complejo 1, que participa de manera importante en la síntesis de proteínas, y esta mTOR tiene como blanco a una sinasa, a otra sinasa, que es una proteína ribosomal llamada S6K1, mTOR la fosforila en treonina 389 y la activa. Esta se ha propuesto que en contextos de obesidad, la sobreactivación de esta sinasa puede regular de manera negativa IRS1. Esta sinasa puede fosforilar en esta serina 1101 a IRS1 y impedir que se fosforile a través del receptor de insulina, evitando, propiciando su degradación de IRS y deteniendo, digamos, o disminuyendo la actividad de la vía. Y es uno de los mecanismos mejores estudiados sobre resistencia a la insulina en contextos de obesidad. Entonces, nosotros en el laboratorio, pues, estudiamos cómo se desarrolló o cómo se desarrolla el síndrome metabólico tanto en machos como en hembras, y analizamos el mecanismo de resistencia a la insulina en diferentes depósitos de grasa a través de estudiar la fosforilación a la activación de AKT, S6K1 y también de IRS1. Entonces, para llevar a cabo esto, pues desarrollamos desde hace ya varios años un modelo de síndrome metabólico en rata. Nosotros utilizamos ratas Wistar con un peso entre 250 a 280 gramos, de aproximadamente 2 meses de edad, los cuales usamos machos y hembras, y dentro de las hembras usamos unas hembras a las cuales se les quitaron los ovarios y que llamaremos durante el resto de la plática como ovariectomizadas o OVX. Estas hembras o este grupo lo usamos como un control para ver el efecto hormonal sobre las respuestas observadas en las hembras, y estos 3 grupos de animales fueron a su vez separados en un grupo control, que es un grupo que tenía una dieta estándar para roedores y aparte un consumo de agua simple sin azúcar. Y por otro lado, los grupos tratados, nosotros generamos síndrome metabólico al administrar una solución de sacarosa al 20% durante 24 semanas o 6 meses. Entonces, vean ustedes, esta es una fotografía representativa de nuestros animales al final de tratamiento. Este es un animal control y este es uno tratado. Nosotros evaluamos durante estas 24 semanas el peso corporal, realizamos curvas de sensibilidad a la insulina una semana antes de que finalizara el tratamiento, recolectamos el tejido adiposo peripancreático y el tejido adiposo gonadal, y también medimos los niveles de glucosa, de insulina y de triacilgliceroles en el plasma. Además, como les mencionaba, analizamos la vía de sinalización de insulina a través de las fosforilaciones negativas en IRS1 y positivas en AKT y S6K1. Entonces, lo primero que nosotros observamos en nuestro modelo es una ganancia de peso. Y vean, aquí les estoy mostrando en todas las figuras geométricas en blanco, corresponden a las condiciones control, en cuadros para las hembras, en triángulos para las ovariectomizadas y en círculos para los machos, y todas las figuras geométricas en rellenas corresponden a las que tienen el tratamiento. Entonces ustedes pueden ver que en el caso de las hembras control que tienen este consumo de agua simple con la dieta estándar, pues mantienen un peso corporal durante prácticamente todo el tratamiento, casi es una línea recta, y al aplicar la dieta del grupo tratado con la sacarosa al 20%,
vean ustedes cómo a partir de la semana 3 se comienza a ver una diferencia, y esta diferencia se mantiene prácticamente durante todo el tiempo de tratamiento, mientras que en los machos esta ganancia de peso se observa a partir de la semana 8 y se mantiene durante todo el resto del tratamiento, aunque la ganancia al final del tratamiento, ven ustedes que si les pesamos en porcentaje aquí, los machos ganan un 15% de peso, mientras que las hembras ganaron un 33% en el peso. Y en el caso de las ratas ovarectomizadas, pues se quedan como a la mitad entre machos y hembras, mostrando aquí un efecto de las hormonas en el control del peso. Además, nosotros evaluamos pues, otros parámetros, les decía, el índice de masa corporal, cuantificamos el peso de la grasa peripancreática, que es una grasa que está alrededor del páncreas, la grasa gonadal, y medimos los metabolitos que ya mencionaba anteriormente, así como también cuantificamos, se cuantificó la presión arterial sistólica. Entonces, tanto en machos como en hembras, el tratamiento con la sacarosa al 20% produce una diferencia o un incremento significativo en todos estos parámetros, con excepción de la glucosa y de la presión arterial, que solo observamos cambios en los machos, más no así en las hembras. Esto es interesante porque ya desde aquí pues habla de que los machos empiezan a tener un problema con la homeostasis de la glucosa y presentan problemas de hipertensión arterial. Además, otro dato interesante es que, por ejemplo, los machos presentaron niveles más elevados de insulina con respecto a las hembras de manera significativa, y mientras que las hembras presentaron triglicéridos con niveles más altos con respecto a los machos. Entonces hay un dimorfismo en los niveles de esos metabolitos y en la presión arterial. Nosotros también evaluamos la resistencia a la insulina, y esto lo hicimos a través de generar curvas de sensibilidad a la insulina, que aquí les muestro. Aquí ustedes pueden ver el porcentaje de glucosa, o bueno, la glucosa expresada como porcentaje con respecto al valor inicial que tienen en el ayuno. Esto corresponde al tiempo cero, y antes de administrar una dosis de insulina de manera intraperitoneal. Entonces, los animales son ayunados, se les toma un nivel de glucosa. Esto correspondería al 100% para cada una de ellas, y luego aplicamos la insulina y posteriormente evaluamos cómo va cambiando los niveles de glucosa en función del tiempo, a los 15, 30, 60, 90 y 120 minutos después. Entonces, en los animales controles, que aquí están mostrados como las figuras geométricas nuevamente en blanco, y los que tienen tratamientos están en negro. Vean ustedes cómo en los animales controles, pues, este porcentaje de glucosa que tenían inicialmente comienza a bajar por la acción de la insulina. Recordemos que la insulina, pues, lo que hace es aumentar la expresión de transportadores y guardar glucosa en el músculo y en la grasa, pero también se propicia la utilización de glucosa en otros órganos. Entonces disminuye los niveles de glucosa y posteriormente comienzan lentamente a regresar un poco a los niveles que tenían inicialmente. Nunca llegan a ser igual al inicial, pero tienden a regresar. Mientras que en los animales que tienen el tratamiento, vean ustedes cómo este porcentaje de la glucosa baja y posteriormente se mantiene pues prácticamente igual. Este es el caso de los machos. Ven ustedes, este es el caso de las hembras ovarectomizadas, y en los cuadros están las hembras que también bajan un poquito más que los machos, pero mantienen una línea y tratan como de regresar también a su nivel
al comparar el área bajo la curva de estas curvas, podemos observar que todos los animales con el tratamiento con la sacarosa al 20% tienen un área bajo la curva mayor, significativamente con respecto al control, a su respectivo control, y de manera muy interesante, hay una diferencia en el área bajo la curva al comparar los machos, los cuales tienen un área bajo la curva más grande que las hembras con el tratamiento. Y esto nos habla de que hay un dimorfismo en esta resistencia a la insulina. Entonces, el hecho de que se queden estas curvas acá arriba significa que la insulina no está ejerciendo sus acciones y que estos niveles de glucosa no bajan y se mantienen acá arriba. Y esto que les muestro aquí yo en función del área bajo la curva, habla de que los machos son más resistentes a la insulina con respecto a las hembras. Entonces, además de esto, nosotros hicimos curvas de tolerancia a la glucosa, también con una medida de evaluar la resistencia a la insulina, y en ese caso, nosotros observamos que las hembras son más intolerantes a la glucosa. Solo que no las muestro porque tenemos tiempo contado, pero con estos resultados, ustedes pueden, o quiero convencerlos de que tenemos un modelo de síndrome metabólico, el cual es diferente en la manera en que se desarrolla este síndrome entre hembras y machos. Entonces, las hembras desarrollan obesidad central con una ganancia de peso mayor que los machos, como les mostraba yo en la gráfica. Hay un aumento de triglicéridos en plasma que también es mayor con respecto a los machos, y tienen también hiperinsulinemia con respecto a su control, y además desarrollan resistencia a la insulina, siendo más intolerantes a la glucosa. En el caso de los machos presentan todos estos signos, pero son más resistentes a la insulina con respecto a las hembras, y además tienen aumento en los niveles de glucosa en sangre, así como hipertensión. Entonces, el tratamiento con la sacarosa al 20% parece tener un efecto un poco más dañino en los machos, que empiezan a tener más complicaciones de síndrome metabólico, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, con estos datos, qué cosas generan resistencia a la insulina en nuestro modelo? Pues se han propuesto, hay diferentes mecanismos que pueden, características tanto de la obesidad como del síndrome metabólico, que se han asociado con la generación de resistencia a la insulina. Y uno de ellos es que durante la obesidad, el tejido adiposo pues aumenta de tamaño. Y este crecimiento en el tejido adiposo puede deberse a dos razones. Una, que el tamaño de los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, crezcan, se hagan más grandes, y la otra manera es que hagan hiperplasia, es decir, que haya más adipocitos, se formen más adipocitos, pero no aumenten tanto de tamaño. En nuestro modelo, nosotros observamos que el tejido adiposo peripancreático, que es este tejido que les decía que está alrededor del páncreas, aquí les muestro unas fotografías representativas de los machos, las hembras, las ovarictomizadas en la condición control, y con el tratamiento con sacarosa. Y vean ustedes cómo con el tratamiento el tamaño de los adipocitos aumenta, es decir, hay una hipertrofia de los adipocitos, y esto lo observamos no solo en la grasa peripancreática, sino también en la grasa gonadal. Aquí ustedes pueden observar el tamaño de los adipocitos, cómo crece. Y esto es importante en la generación de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente bien que cuando un adipocito crece en su tamaño, se vuelve hipertrófico, ocurren cambios en él, como el cambiar su perfil de secreción de citocinas. Las citocinas son biomoléculas que se liberan por el tejido adiposo y también por células del sistema inmune que normalmente son parte del tejido adiposo en condiciones fisiológicas, y de hecho participan de manera importante en la homeostasis de este tejido.
Pero cuando el tejido empieza a engordar, a crecer de tamaño o verse hiperplásico, sobre todo cuando se hipertrofia, pues hay una serie de eventos que ocurren, hay una remodelación del tejido adiposo, se cambia la presencia de las células del sistema inmune, cambian en el tejido adiposo y comienzan a secretar citocinas que son proinflamatorias, y hay unas que han sido clásicamente descritas y muy bien estudiadas en este sentido, y son la interleucina 1 beta y TNF-alfa. Estas son algunas de las citocinas que nosotros evaluamos para evaluar si había un proceso inflamatorio en estos animales, y como ustedes pueden ver, aquí les estoy mostrando en blanco las barras que corresponden al control, y en negro están corresponden a los niveles de estas interleucinas en los animales que sufrieron el tratamiento. Y vean ustedes cómo en todas las condiciones los niveles de estas interleucinas aumentan de manera considerable. Bueno, de estas citocinas, mejor dicho, aumentan de manera importante y significativa con respecto al control, pero además vean ustedes que en el caso de IL-beta1 nosotros encontramos una respuesta dimórfica en sus niveles, en hembras con valores más altos con respecto a machos en la condición de la sacarosa al 20%. Y de manera interesante, en las hembras, en la condición control, tenían más niveles de TNF-alfa en comparación con los machos. Mientras que en las ovarectomizadas nosotros no encontramos o no detectamos niveles de TNF-alfa. Entonces, además de esto, otra de las maneras en que puede generarse resistencia a la insulina, pues es la infiltración de lípidos en el hígado. Cuando se produce la obesidad, hay un aumento del tamaño de los adipocitos, pero claro, esta capacidad de guardar grasas, lípidos en el adipocito, pues tiene un límite, se vence esa capacidad y entonces aumentan los niveles de lípidos en la sangre, viajan y se depositan en diferentes órganos. Uno de los que se han estudiado más, pues es el tejido hepático, el hígado. Y aquí les muestro fotografías representativas de cortes histológicos de hígado, de machos, de hembras y de las ovarectomizadas en condición control, y con el tratamiento de sacarosa realizamos una tinción de rojo oleoso para ver la presencia de grasa, y ustedes pueden ver que todos estos puntos rojos corresponden a lípidos que se encuentran infiltrados en el hígado, y nosotros encontramos pues que prácticamente en los 3 grupos que analizamos tenemos una infiltración de lípidos en el hígado, siendo más importante en las ovarectomizadas y además en las de manera significativa con respecto a los machos y a las hembras, mientras que en las hembras tienen una infiltración mayor con respecto a los machos. Entonces, estas características asociadas a todas las demás complicaciones del síndrome metabólico, pues generan resistencia a la insulina. Entonces, después lo que hicimos fue justo pues evaluar la fosforilación de estas sinasas que yo les mencionaba hace un momento, para ver cómo se estaba afectando o regulando la vía de señalización de insulina. Son los resultados obtenidos en el tejido peripancreático. Aquí les voy a mostrar los resultados de la fosforilación de AKT y de S6K1. Les comentaba yo al inicio que también evaluamos IRS1, pero desafortunadamente la fosforilación inhibitoria en serina 1101 que nosotros decidimos estudiar, parece ser que no es relevante en nuestro modelo, al menos no encontramos una expresión de esta sinasa de IRS fosforilada en esa posición, y por lo tanto pues solo les mostraré aquí estas 2 sinasas donde observamos cambios. Entonces vean, estos son plots representativos
de la fosforilación de AKT. Aquí les muestro los machos en la condición control con la sacarosa, las hembras en la condición control con sacarosa y las ovarectomizadas. Esta es la forma fosforilada, la forma total y la condición control. Y aquí les estoy mostrando el análisis densitométrico de esta fosforilación en AKT y ustedes pueden observar que tanto en machos como en hembras con el tratamiento con la sacarosa hay una activación de esta sinasa. Eso quiere decir que la vía en estos animales está encendida en este tejido. Y cuando analizamos río abajo de AKT, la fosforilación de S6K, de esta sinasa, nosotros encontramos que hay una reducción de la fosforilación de S6K en machos con el tratamiento, y cosa que no se observa en las hembras, y de manera interesante tenemos una respuesta semejante en las ovarectomizadas. Pues quiere decir que en el tejido adiposo peripancreático pues hay un cambio en la vía de señalización de resistencia a la insulina a través de la reducción en la fosforilación de S6K. En el caso del tejido adiposo o de la grasa gonadal, nosotros lo que observamos fue, nuevamente aquí les muestro plots representativos para la forma fosforilada de AKT, la forma de la proteína total y el control. Ustedes pueden observar aquí cómo en el caso de este tejido, nosotros observamos una reducción en la expresión de fosfo-AKT solo en las hembras con el tratamiento. Esto quiere decir que en las hembras, en este tejido, la vía se ve afectada en uno de los nodos críticos de la vía de señalización de insulina, como los AKT, y llamados como nodos proximales, por la cercanía con el receptor de insulina. Y entonces se ve como de manera más importante afectada la vía a ese nivel, mucho más arriba. Mientras que a nivel de S6K nosotros ya no observamos cambios. Entonces, en ninguno de los grupos. Nosotros evaluamos también la fosforilación de estas sinasas en el músculo gastrocnemio y observamos también una reducción de fosfo-AKT tanto en machos como en hembras en la condición tratada. O sea, pasa una cosa semejante a lo que pasa aquí en el músculo de manera semejante tanto en machos como en hembras. Entonces, con estos resultados, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. Aquí les muestro en esta tabla un resumen de lo que está pasando con la vía de señalización de insulina en machos con síndrome metabólico y en las hembras que tienen el síndrome metabólico. Esto es en el tejido adiposo peripancreático y el tejido adiposo gonadal. Entonces, en el caso del tejido adiposo peripancreático, nosotros vemos que hay una activación de la vía hasta la sinasa AKT. Está encendida esta vía porque está jugando un papel importante en las funciones en este tejido. Y río abajo de esta, ¿cómo se dice?, de esta sinasa, pues hay una reducción de la fosforilación de S6K1, lo cual habla de que aquí se pierde la comunicación, se reduce, hay una alteración o un cambio en la vía de señalización de insulina, generando una resistencia a la insulina a través de una reducción en la fosforilación de esto en los machos, más no así en las hembras. Y en el caso del tejido adiposo gonadal, pues nosotros observamos solo que en las hembras hay una disminución en la fosforilación de esta proteína que está ubicada en esta posición, les decía yo, en una región proximal al receptor de insulina. Entonces probablemente aquí la regulación esté en esta parte de la vía y está afectando pues de manera más importante la vía de señalización de insulina. Entonces, con esto nosotros concluimos que el dimorfismo sexual, que ya vimos que es diferente, bueno, hay diferencias en el desarrollo del síndrome metabólico, tanto en machos como en hembras,
Este dimorfismo sexual pues impacta también a la vía de señalización de insulina, haciéndola dimórfica también, y que esto es tejido específico, que la resistencia a la insulina no se genera de la misma manera en todos los tejidos, y que además esto puede ser un factor más en el mecanismo de resistencia, o sea, el hecho de si es un macho o una hembra, puede ser un factor más en el mecanismo de resistencia a la insulina que se puede observar en el síndrome metabólico. Entonces, muchas gracias. Quiero agradecer a todas las gentes que han participado, bueno, que participaron en este trabajo, a la doctora Marci Uriar, ustedes ven aquí, quien es pues, nuestra jefa de grupo y que pues, ha aportado muchísimo a este trabajo, a Rosa Isela Ortiz, que llevó a cabo la parte de la vía de señalización de insulina, a el doctor Carlos Alfonso Larqué, con quien trabajamos constantemente o todo el tiempo. Él está en el Departamento de Genética e Embriología de la Facultad de Medicina de la UNAM, a la doctora Yuriko Sánchez, quien realizó la parte de las citocinas. A todos mis alumnos, muchas gracias por su colaboración y ayuda siempre, y también a todos los que forman parte del laboratorio AL201 en el Instituto de Fisiología Celular. Además, a todas las unidades auxiliares que siempre les estamos dando lata y que son siempre tan gentiles en apoyarnos en todo lo que necesitamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Gracias. A toda nuestra amable audiencia les comunicamos a través de Zoom o de Facebook Live que el chat correspondiente está abierto para sus preguntas. Y antes de empezar con las preguntas, mientras llegan estas, yo quisiera, Miriam, agradecerte que el esfuerzo que has hecho en sintetizar tu presentación es un trabajo muy amplio que llevaba por más caminos. Sin embargo, has hecho lo posible por hacerlo lo más breve y entendible posible para nuestra audiencia. Te lo agradezco de corazón. Muchas gracias, Carlos. Traté de acortarlo lo más que pude y aún así creo que me pasé en el tiempo que estimábamos, pero bueno. Lo increíble es que nuestra audiencia no disminuyó, todos están ahí. Entonces, eso, Okay. Bueno. eso habla bien de tu presentación. Dice, buen día, ¿cuánto tiempo invirtieron en la realización de su investigación de parte de Elba? Pues aproximadamente 2 años, Elba. Es un trabajo que requirió mucho tiempo porque no podemos tener tantos animales en tratamiento al mismo tiempo, pero pues aproximadamente ese tiempo nos llevó llevar a cabo todo. Sí, y que hace referencia, Miriam, aprovechando, voy a meter gol, que sigue abierto el instituto. Ustedes siguen trabajando con un protocolo muy estricto de medidas sanitarias en la UNAM. Así es. Y para que nuestra audiencia se dé cuenta de que la ciencia no se detiene. Los animalitos ahí están, entonces el conocimiento sigue. Así es, seguimos manteniendo los tratamientos, porque nosotros en realidad pues tenemos este modelo desde hace ya, les decía, varios años, pero lo habíamos hecho en un principio solo en machos, y pues el modelo lo hemos cuestionado mucho, hemos revisado varias cosas en tema de cómo se produce, digamos, la hiperinsulinemia, por ejemplo, en este modelo. Ahora con el tema de la pandemia, pues seguimos en el tratamiento de estos animales, no pueden parar porque tenemos otros proyectos en curso relacionados con este mismo modelo. Gracias, Miriam. Luz Daniela pregunta a través de Zoom, ¿por qué IRS-1, P-1101 no demostró diferencias del control? Perdón, a ver, no entendí ahí. Dice, ¿por qué IRS-1, P-1101 no demostró diferencias del control? No encontramos la fosforilación de IRS-1. Pues probablemente
bueno, ustedes no lo saben, pero normalmente estas cinasas tienen varios sitios de fosforilación. Cuando uno hace un diseño experimental, pues proponemos o seleccionamos las fosforilaciones que han sido propuestas en otros trabajos y que sean de alguna manera valorado en otros contextos, y nosotros esta fosforilación no ha sido estudiada en condiciones, digamos, del síndrome metabólico, pero sí en el contexto de obesidad. Por esa razón la seleccionamos, pero no lo observamos porque seguramente esa fosforilación no es la que está produciendo la inhibición de IRS1 en nuestro modelo. Entonces, esa es la razón por la cual no. Bien, seguimos al pendiente de sus amables preguntas, audiencia. Estamos esperando sus preguntas. El chat sigue abierto a través de Zoom y de Facebook. A través de Zoom, Elba pregunta: ¿existe alguna alternativa para mejorar la señalización en la ruta de la insulina? Híjole, Elba. Yo creo que es complejo. Digo, pienso, por ejemplo, en las condiciones de cómo uno podría mejorar en estos casos por la sobrenutrición, la vía de señalización de insulina. Una vez que estos mecanismos se echan a andar, yo no sé si a nivel de la vía esto se pueda revertir tan fácil. Digo, se sabe que el síndrome metabólico es una condición que puede ser reversible en algunos casos, o ciertos signos se pueden revertir. Por ejemplo, pues la obesidad, si uno hace ejercicio, pues puedes bajar de peso y mejorar, y muy seguramente pues a lo mejor el perfil inflamatorio, la inflamación. Pero a nivel de la vía de señalización, una vez que se desencadena, no sé si sea tan fácil que se pueda revertir. Una manera que quizás pudiera ser es, no sé, mejorar la sensibilidad de la vía a través de fármacos, ¿no? que promuevan, que sean más sensibles y que rebasen esta resistencia que existe en las células, la presencia de los estrógenos que en alguna etapa pues pueden mejorar la sensibilidad de la vía de señalización de insulina. Entonces pudieran ser esas algunas opciones, pero francamente, así que haya estudios y que lo hayan mostrado, la verdad es que no creo, y no creo que sea tan sencillo tampoco. Gracias, Miriam. Gracias, le dice Elba, y felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Elba. Estamos esperando aún sus preguntas a través de Facebook. El día de hoy ha estado apagado, inusualmente apagado. Qué caray. Bueno, pues... Y a través de Zoom seguimos esperando. ¿Alguien se anima? ¿Quién dijo yo, por favor? Nadie. Y yo tengo una curiosidad. El etiquetado que le han hecho la Secretaría de Salud a los productos, ¿tiene alguna utilidad realmente? Pues sí, maestro Barajas, yo creo que sí. De hecho, pues la doctora Marcia ha hecho una gran campaña tratando de promover esto del etiquetado, y pues ahora que se ha aprobado, consideramos que sí es importante que la gente sepa qué está comiendo, ¿no? Qué es lo que consuma, y que sea una decisión, digamos, consciente y no con desconocimiento de lo que uno está ingiriendo. Entonces, a mí sí me parece importante. De hecho, es una cosa que yo discutía con mis alumnos en el curso, y algunas chicas que son nutriólogas decían que, pues bueno, la gente no entiende y que no tiene ningún sentido, que de hecho ya ve que ha habido como muchos comentarios y hasta burlas con ese tema del etiquetado, pero yo creo que poco a poco se tiene que ir cambiando. Como toda la vida es yo creo que lo más difícil, una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos es cambiar de hábitos. Nos cuesta mucho trabajo cambiar de hábito, y pues yo creo que a fuerza de estar continuamente leyendo excesos de sodio, eso es una cosa alarmante, excesos de calorías o de azúcares,
pues yo creo que poco a poco se puede ir generando conciencia y muy probablemente, o yo espero que en unos años, pues la gente tenga más criterio al elegir los alimentos o piense más en su salud, creo. Sí, lo mismo sucedió, por ejemplo, con el etiquetado de los cigarrillos, ¿no? La gente sigue fumando, pero hay gente que dejó el hábito del cigarro por las cuestiones. Sí, las fotografías tan espantosas que ponen ahí, sí, esa es una cosa, y ya tiene varios años eso, pero bueno, esperemos. Muy bien. Pues al parecer no han llegado más preguntas. ¿Algo más que quisieras agregar, Miriam? Pues, pues nada, que hay que ser, pues siempre en este tipo de pláticas, nosotros aprovechamos para generar conciencia de la importancia de no comer de más, sobre todo comidas hipercalóricas, y de hacer un poco de actividad física para mejorar y evitar problemas como este, porque una cosa que no comentamos o que no comenté, es que este era un tratamiento por 24 semanas, pero nosotros tenemos un modelo de tan solo 8 semanas en la cual ya observamos resistencia a la insulina y varios de los cambios que presentan estos animales a las 24 semanas. Entonces, pues el tiempo, digamos, con una mala nutrición, pues puede generar síndrome metabólico pues, en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, a cuidarnos, a tener conciencia de lo que comemos y pues a mejorar la actividad física. No lo piensen mucho, estimable audiencia. Escuchen, por favor. Pues a nombre del Colegio de Sinaloa, nuevamente te agradezco tu participación, Miriam. Desde luego, Muchas la Prevención de la gracias. Investigación Científica por su interlocución. Y desde Sinaloa te digo hasta la vista. Nos veremos pronto. Espero que sí, maestro José Carlos. Hasta luego. Hasta luego.